Bienvenidos a En la Cruz Podcast. Nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí en otra entrega de En la Cruz Podcast, en este nuevo episodio. Me encuentro muy bien acompañada, señores. Me siento muy protegida en esta mesa porque estoy con hombres guerreros que yo sé que si vienen pandemia me cha, pero ustedes ya lo conocen. Preséntense el más fuerte, ustedes. señores. Miren ahí al líder de los líderes de esta ciudad de La Romana, el señor Tommy Luis. Miren en la recortada que tiene. A Tommy no Ay, le gusta. Tommy. Cero religiosidad. Ay, Dios Ay, mío. Hermano, diga algo. Pero diga algo, hermano, Tommy Luis. Nada, nos sentimos bien. Qué bueno. Ya puede continuar. Ay, Dios mío, señores. Bueno, ustedes saben, estoy aquí con Jeffrey Jr. y nuestro hermano Tommy Luis, que nos estará acompañando el día de hoy. Iba a aparecer una cosita que va a decir los nombres, como quiera. Así, pip. No Ah, importa, sí. pero es uno para la Ok. formalidad, para no dejar la formalidad. Y sabe cómo se pronuncia. Exacto, sí, porque se ¿Cómo puede se escribir. lee? Exacto. Señores, el día de hoy vamos a hablar un tema que no es muy abordado por nosotros los cristianos. Es un tema que no arrastra muchos views. Es un tema que no deja muchos likes, pero es un tema que se tiene que trabajar y tratar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la justicia de Dios, cómo Dios manifiesta su justicia hacia nosotros. Como ya decía, no es un tema que normalmente escuchamos en las iglesias porque nosotros mencionamos de que hay un Dios que ama, un Dios que nos protege, un Dios que nos cuida, pero no hablamos de un Dios que también fue fuego consumidor y que aplica su justicia. ¿Qué ustedes tienen para decir el día de hoy? Tommy, Jeffrey, ¿quién quiere empezar? Junior. Va a empezar con Tommy. Bueno, es que ustedes saben que la justicia es uno de los atributos de Dios. Exacto. Sí. Y cuando hablamos del tema de la justicia, lo primero que me llega a la mente es la imagen de un padre. Ujú. Tú amas a tu papá, tú quieres a tu papá, y hay muchos atributos de tu papá que a ti te gusta resaltar. Pero hay algunas partes de tu papá que él la hace porque te ama, pero como que no es muy bueno hablar de ella porque duelen. Exacto. Sí. Más o menos yo veo la justicia del Señor de esa forma. O sea, ¿qué es la justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde, sea Sí. bueno o sea malo. Y los padres nunca quieren algo malo para sus hijos, sino para procesarlos, como quien dice. No, y que también es un tema que refleja la santidad misma de Dios, porque Dios es justo. Entonces, si nosotros cometemos una falta, si nosotros cometemos un error, Él nos va a juzgar y nos va a dar a nosotros cada una de la parte que nos corresponde. Ahora bien, ¿cómo podemos ver la justicia de Dios manifestada en nuestras vidas? Bien, mira, para nosotros hablar un poquito de la justicia de Dios, Ujú. debemos de tener en cuenta que debemos de pasarlo por el colador de la Biblia, porque Exacto. la cosmovisión de justicia del hombre es completamente diferente a la justicia que Dios divina. tiene. Entonces, por ejemplo, si tú te vas al libro de los evangelios, tú vas a encontrar una justicia de Dios cuando Jesús dice, por ejemplo, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por naturaleza o añadidura. Ese está hablando de una justicia, no quizás como la que nosotros conocemos, sino es lo que te está diciendo Jesús, cumple con los principios establecidos que Dios te ha dado Exacto. y eso va a arrastrar bendiciones para tu vida, las demás cosas. Ahora bien, si te vas al libro de Romanos, específicamente al capítulo 2, bueno, desde el capítulo 1, Versículo 6. sin adelante, Ajá. sí. Desde el capítulo, Yo bueno, lo tengo aquí, ¿quiere que lo lea? puede leerlo, sí. Ah, déjame ver, espérate. Ay, Dios mío. Es un poco largo. Ay, sí, un poquito largo, déjame ver. Ay, lo perdí. Ah, ok. El cual, Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona No. para con Dios. Entonces ahí vamos. Por ejemplo, en el libro de Mateo o los evangelios vemos una vertiente, Tommy Luis, Ujú. que te presenta a un Dios que te está diciendo, cumple mi justicia porque te voy a bendecir. Eso va a desatar sobre tu vida muchas bendiciones. Ahora, cuando vamos al libro de Romanos, encontramos una justicia de Dios que te está diciendo, si tú me la hiciste, tú me la vas a pagar. Esa es la justicia renumerativa, ¿verdad? Exactamente. Que da cada quien Lo que, lo se que le merece, corresponde. Que cruelmente. estábamos hablando ahorita de eso, de la justicia. Ay, se me fue el nombre, Tommy. Ayúdame. Distributiva. Distributiva y la otra.
Gobernativa. ¿no? Gubernativa. La gubernativa es como la ley de Dios hacia los hombres y otra a los transgresores. Exactamente. Entonces, esa la que tú estás hablando sería la justicia renumerativa. Exactamente, que Dios te va a dar, por ejemplo, ahí es una parte donde Dios te dice, bueno, déjame echar a un lado mi misericordia que he puesto para tu vida y yo te he dicho a ti que si tú haces lo malo, no es que yo voy a abusar de ti, es que siendo justo, eso es lo que tú te mereces. Por eso el Exacto. apóstol Pablo dice en Romanos 2:11, dice que no hay excepción de personas para con Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo que Dios está diciendo es, si usted la hizo, si usted quebrantó los principios, usted va a sufrir las consecuencias por haber quebrantado esos principios. Claro, o sea, nosotros podemos ver, para mí es imposible no mencionar eso. Por ejemplo, en la Biblia al principio con Adán y Eva Dios puso justicia porque Él le dio lo que le correspondía. Ellos pecaron y por causa de ese pecado, bueno, ustedes lo hicieron mal, ustedes van a tener que ser Dijiste sacados. la palabra clave para definir justicia. Ujú. Le dio A lo cada que quien su parte. le correspondía. Esa es la justicia. Darte Sí. lo que tú te mereces. Pero también hay como, dentro de la definición de justicia, también hay un sinónimo, que la justicia también abarca lo que es la liberación, lo que es la sanación y lo que es Ujú. un rompimiento. Por ejemplo, yo digo que dentro cuando Dios es un Dios de orden. Venga, hermano Elvin, tráigame la agua, venga. Así mismo. ¿Qué pasa? Esto es premium. Lo único es que le damos promoción a no sé qué, pero... A Cool Haven, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Sigue, Esto en Junior, vivo, sigue, esto en vivo. sigue, Junior, sigue. Bueno, dentro de la justicia, aunque se ha visto que la justicia quiere ser, las personas los vemos. ¿Y después la de justicia- Tommy? La de Tommy. Viene ahora. Ah. Dale. Señores, esto pasa en vivo. Dale, dale. Volviendo a lo que dije, retomando lo anterior. Sí, dale. La justicia también es sinónimo de salvación y liberación. Exactamente. Porque el Señor, aunque tú rompes una norma, una regla o cualquier cosa, un rompimiento de parte de la palabra del Señor, siempre hay un mensaje de salvación, siempre hay una liberación al final. Sí. Porque cuando el Señor, por ejemplo, te condena, pero te da una solución, siempre vemos como esa justicia, como el lado de la venganza. Se llama, sí, cuando Dios te da una solución, se llama misericordia. De ahí es que vengo. Sí, pero es que lo que pasa es que no es fácil, es muy chévere. Nosotros hablamos de justicia, pero cuando tiene que ser aplicada, eso es lo difícil. Entonces, ahí es donde entra Ujú. la confusión que hay con el tema de la justicia. ¿Cuál es la confusión? Bueno, el detalle es que tú encuentras un sinnúmero de personas que hablan de un Dios justo. Exacto. Incluso las personas que no son cristianas, las feministas, los homosexuales, cualquier persona. Porque Hablan de que Dios es Dios es amor. amor. Exacto. Que ellos no creen en un Dios que va a destruir el mundo por tal y tal cosa, sino que Dios ama. Y es que por causa del pecado, el pecado en realidad aborrece el verdadero significado de la justicia de Dios. Y tú mencionaste algo muy importante, que la justicia viene acompañada De la salvación. Toda de la salvación. salvación, pero mencionaste restauración. Sí, mencionaste- pero antes de eso hay que tener un reconocimiento del pecado. Porque mira, traigo a colación sobre la historia de David. David, en su tiempo de reinado, ya cuando estaba grande, fue un hombre perfecto, hombre... Íntegro. Íntegro. Ujú. Pero en ese momento, luego de que, por ejemplo, adulteró con la esposa de uno de los, no recuerdo el nombre, de Urias. Urias, Sí. fue enviado Natán el profeta, fue enviado y Pero no el que canta. Ese mismo yo Háblame pensé, claro. mira, de un momento yo pensé de que Natán el profeta. Natán el profeta. Específicalo, varón. bueno, sí, es verdad. Seguimos ya. Ok, antes de eso, el Señor envió a Natán el profeta. Está leyendo Biblia, mi hermano. Sí, estoy leyendo. Dale, sigue. Envió a Natán el profeta, pero lo envió de una forma de humildad, porque el Señor siempre va de acuerdo hacia ti, hacia ti de una forma humilde. Y le dijo, parafaseando, le dijo, oh, gran rey. Y le contó una anécdota que, si bien no recuerdo, fue la El parte Señor le dijo lo que él tenía que decir, Sí, juzgándolo por su había pecado. una persona, sí, Claro, había una para persona, ayudarlo. sí, había una persona que tenía muchas ovejas. Entonces había otra persona que tenía una sola. Entonces la otra persona que tenía que tenía las grandes ovejas quiso quitarle la que tenía una. Ujú. Entonces, cuando Natán el profeta le dijo eso, ¿qué tú piensas acerca de esto? De lo que dijo, ese hombre es merecedor de muerte. Y Natán le dijo, pero ese hombre eres tú.
Y él mismo, ahí mismo, él Sus reconoció. ojos Fue fueron como una abiertos. parábola que le Sí, dijo. pero- En resumen, fue una parábola, mi Pero gente. hubo un reconocimiento. Sí, pero Hubo un ese- reconocimiento. Y ahí fue que escribió el Salmo 51. en ese reconocimiento, fíjate la diferencia entre la justicia del hombre Y la justicia de Dios. divina. Ah, exacto, O sea, no es lo mismo. automáticamente que David responde, ese hombre hay que matarlo, ese hombre es un desgraciado. Exactamente. Sí. Y Es esa es la que, justicia del hombre. Vamos, eso es lo que le corresponde. Pero la justicia del Señor viene acompañado de ira, pero también de De amor. De amor. amor. O sea, porque Exacto. hay una ira, tú pecaste. ¿Y qué te corresponde por tu pecado? Que fue lo que pasó con Adán y Eva. O sea, lo que ellos hicieron desató la ira de Dios y le correspondía muerte por su pecado. Y la justicia del Señor estableció eso. Por eso es que luego vemos que viene Jesús y cumple lo que la justicia establece. pero de Dios que puede sí. ser, Sí. pero en el Antiguo Testamento Dios era muy drástico con su justicia. voy a hacer un ¿Cuál es poco- la diferencia de la justicia de antes a la justicia de Bueno, ahora que- aplicada a nosotros? prácticamente, Porque- como dice la Biblia, tenemos un mediador. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Dios sería injusto en esa parte. No. Porque ellos le mintieron. Ujú. Y Exacto. entonces en la actualidad Dios Yo te- me mataría por yo mentir. Yo te puedo responder conforme a lo que yo creo que sucedió ahí. Ok, bajo Mira. la Biblia. Sí, claro. Porque la Biblia no dice específicamente, solamente dice lo que sucedió y el por qué sucedió. Mira, yo creo que Dios honró la palabra del apóstol Pedro. Porque Pedro fue muy radical. O sea, Pedro le dijo, muérete tú y muere y después muere tu esposa. O sea, yo creo que en ese momento Dios, para no dejar caer la palabra del apóstol, Ujú. Ujú. ok, porque Dios honra. Y yo te puedo sostener eso con lo mismo que sucedió con Moisés. O sea, Dios le dijo, háblale a la peña. Él no le habló, No él le le habló. golpeó. Pero Dios para honrar a Moisés delante del pueblo, entonces Dios tuvo que permitir que el agua fluyera. Es un punto de vista personal, Personal. porque puede ser muchísimas cosas. Ahora te diré algo. Hablando de esto de la justicia, es bueno entender que el reino de los cielos opera por principios, como yo lo había establecido al principio. Y esos principios son agentes, vamos a llamarlo de esta manera, divinos, que inmediatamente tú quebrantas uno de esos principios, la justicia de Dios Exacto. tiene una consecuencia por ese Ujú. principio Por que ese tú quebrantas. principio. Ahora bien, Exactamente. nunca, bueno. Tommy, tú vas a quebrantar un principio sin sufrir las consecuencias. La ira. Las consecuencias pueden ser de diferente manera. Las consecuencias pueden ser instantáneas. O sea, una consecuencia instantánea puede ser eterna. La consecuencia del pecado que tú cometiste puede ser una consecuencia eterna o puede ser una consecuencia momentánea. Pero siempre que tú quebrantes uno de los principios de Dios, vas a tener consecuencias. Aunque después de la consecuencia, la misericordia de Dios va a cubrirte, va a restaurarte. Exactamente. Porque la justicia de Dios, la misericordia no anula la justicia de Dios. Eso hay que tenerlo claro. Ujú. O sea, en otra palabra, lo que yo entiendo que nosotros queremos transmitir en este momento es, oye, Dios es amor, Dios Pero es también bondadoso, fuego pero Él consumidor. dice, Exacto. llegará el día de mi ira. Exacto. Y cuando Él dice, llegará el día de mi ira, lo que está diciendo es, yo le voy a dar a cada quien conforme a lo que se merece. Es que cuando Es uno que peca, Es que yo uno considero. no reconoce. Uno No. siempre evita el pecado, evita la consecuencia del pecado. Uno siempre trata de no reconocer lo que uno falló. Sí, pero yo considero que en la justicia de Dios, una de las cosas más evidentes es su ira. No contra nosotros, porque Dios nos ama, como tú decías, Tommy Luis, todo sino el contra la forma de adoptar que nosotros, contra la forma que nosotros tenemos de pensar. Porque que nosotros, oye, el ser humano es muy cabeza dura. El ser humano sabe, yo como ser humana, como persona, de manera personal, todo el mundo, sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios y nos cuesta dejarlas. Y la ira forma parte de la justicia de Dios. Si yo peco, yo tengo que asumir las consecuencias de mi pecado porque Dios me va a rendir cuenta por eso que yo hice y aparte yo voy a tener que pagar por esa consecuencia. Si yo fornico y quedo embarazada, ¿qué yo tengo que hacer? Es que eso no va de acuerdo a la justicia, porque la justicia es su camino, su voluntad, su propósito. ¿Qué no va de acuerdo ¿Que a no la va de acuerdo a la justicia? justicia, ¿Qué no Junior? va de acuerdo a la justicia? No, pero No, pero yo quiero que tú me expliques qué es lo que no va de acuerdo a la justicia. todo lo que no sea concerniente al camino, a la voluntad, Que no. al diseño, Es la justicia. es la Es justicia. justicia. No, papi, No, porque no, no. Lo que pasa es que hay que entender también lo que él está diciendo. Ujú. Porque cuando la Biblia me manda a practicar la justicia, lo que él está diciendo está correcto. Sí. Por ejemplo, hay cosas malas, hay cosas que no están bien, que yo no debo de hacer. Que cuando la Biblia me manda a practicar la justicia, eso no va ahí dentro. Es que en la Biblia me dice, practica la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Yo vivir la verdad. ¿Qué es yo vivir la verdad? Lo que está establecido en la palabra del Señor. Mi rey. La palabra del Señor me dice, no mentirás,
Pero Eso yo no va miento. Mi Exacto, rey, eso no mi va rey. dentro. Pero eso, eso No, va pero parte estoy de la hablando- justicia. Estoy hablando de lo que él... Por eso, pero hay que, o sea, la vertiente Ay, mi que él madre. contradice a Sama es lo siguiente. Por eso yo hablé al principio y dije que No, pero perdón, bro. Yo imagino que tú contradiciste a Sama cuando Sama dijo, por ejemplo, yo salgo embarazada. O sea, eso no va Ah, dentro, sí. ¿verdad? no, no, Son actitudes que no van como tú Él- estás exacto, él me practicando la entendió. justicia. te explico. Ahorita dije que en los libros, en los evangelios, se presenta la justicia como principios buenos del reino de los cielos. Exacto. Y Romano te presenta la justicia como si usted hizo algo malo, usted va a recibir Usted algo tiene malo. que pagar. Si usted hizo Exacto. algo bueno, usted va a recibir algo bueno. Lo Ok, que sea. tú mencionabas algo importante, ahorita no nos vamos lejos. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué dice la palabra? Buscad el reino. ¿Qué tiene un reino? Un rey. ¿Qué tiene un reinado? Y su- Reglas, mandatos, principios. estatutos. Si yo peco, yo tengo que asumir la consecuencia. La justicia que se sí. va a aplicar ahí. Y la ira Claro de que Dios. sí. Y la ira de la ira de Dios. Dios solamente se va a manifestar cuando alguien realmente ha quebrantado un principio, que ha enojado a Dios de forma justa, porque Dios no va a aplicar su No es que te ira va a matar. de sí. forma injusta. Ahora, vamos a hablar algo. Quiero aterrizar aquí. Ujú. Es bueno entender esto. Hablando de justicia, yo decía ahorita que la justicia divina no es como la cosmovisión que el hombre entiende de justicia. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que no existe nada más que frustra al hombre cuando el hombre entiende, por decir Tommy, que Tommy debe de fracasar porque Tommy cometió un error, cometió un pecado, hizo cualquier cosa mala. Sin embargo, ven que Dios honra a Tommy, bendice a Tommy, eso frustra al hombre. Porque el hombre dice, pero ¿cómo es posible que Dios lo use? ¿Cómo es posible que él siga siendo bendecido? Ujú. Porque conforme a mi justicia, yo entiendo que Dios tiene que quitarle todo lo que tenía, tiene que maltratarlo. Pero el reino de Dios, la forma de que el reino de Dios opera es diferente. Y le voy a dar la oportunidad ahora. El reino Dale, de Dios sigue, fluye. opera Sí, de sí. la Nadie, siguiente nadie ha manera. dicho nada. Opera de la siguiente manera. Por ejemplo, de un lado, en el centro tenemos lo que es la justicia. Ujú. Pero a la mano derecha tenemos lo que es la gracia y a la mano izquierda tenemos lo que es la misericordia. Yo quiero que tú sepas. Mira, Junior. Escucha esto, mira. Ah, que, yo voy a hacer una pregunta. que si tú, por ejemplo, cometiste un pecado, ¿ok? Ajá. Cometiste un pecado y sale la justicia delante y dice, espérate. Sale la justicia y dice, espérate. Ese pecado dice que tú tienes que morir. Tienen que morir. La gracia y la misericordia tienen tantos méritos en Jesús para volver a equilibrar la justicia de Dios. Exacto. Por la misericordia de Dios, decirte, porque ¿qué es la misericordia? La misericordia es, yo no te voy a dar lo que tú te mereces. En otras palabras, la justicia dice, yo te voy a matar, no te voy a consumir. Y la gracia, la misericordia dice, no te voy a dar eso. ¿Y qué hace la gracia? La gracia dice, te voy a dar lo que tú no te mereces. Tú no te mereces bendiciones, pero te voy a dar bendiciones. Ay, sí. Tú no te mereces prosperidad, pero te voy a dar prosperidad. Tú no te mereces perdón, pero te voy a dar perdón. Entonces tú me estás diciendo que el Señor tiene hijos bonitos. No, Dios no tiene imposible. hijos bonitos, pero sin embargo, el libro de Romanos capítulo 9 es claro y dice que él puede tomar, por ejemplo, vaso de honra y vaso de ira. Y te voy a decir una cosa, él no tiene hijos bonitos, Ujú. pero él es soberano y él dice, tendré misericordia de quien Ay, yo Dios mío, quiera pero- tener misericordia. Entonces, una pregunta, Tommy, para que me gustaría que tú me la respondieras. Como tú me estás diciendo a mí que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Bueno, Él, pero yo creo que tú me la arrepientas. Sí, la palabra. ¿No sería injusto que Dios tenga misericordia de quien Él quiere cuando se supone que Él debería de tenerla con todos? Bueno, me la pueden responder quien sea. Bueno, yo, No sería injusto eso. yo en realidad yo entiendo que hay una paga de la consecuencia que uno tiene del pecado. Siempre es así. Pero es que el tema es bien amplio. Sí. Pero algo que hay que resaltar es, por ejemplo, que la justicia de Dios no se aplica, como ya le hemos hablado, conforme al conocimiento humano. Aquí en República Dominicana tenemos la Constitución, tenemos leyes. Sí. Y, por ejemplo, las leyes no chocan una con otra. Pero ahora bien, hay una ley, hay un artículo que le da poder a otro artículo. Ujú. Y otro artículo que le suma mucho más poder al primer artículo. Exacto. ¿Qué sucede? Con Uno la va de la Biblia- mano con otro. Con la Biblia, para aplicar el tema de la justicia de Dios y poder entenderlo, tiene que ser de la mano con la palabra del Señor. ¿Por Sí. qué? Porque aparentemente choca una instrucción del Antiguo Testamento con una Eso del es lo que Nuevo yo te Testamento. digo. Eso es lo que yo te digo. Hasta Aparentemente. que cuando tú lo estudias, tú te das cuenta que Dios está siendo justo. Que el Incluso- que puso la ley de que todos deben de morir por el pecado, fue el mismo que hizo que se cumpliera esa ley, colocando a su hijo a que diera su vida por todos. O sea, cuando yo comienzo a analizar este tema de la justicia de Dios, Ok, pero Dios, eso no sería injusto que nada más Dios tenga misericordia Lo de que quien pasa es Él que- quiera. no, pero es que hay que ver por qué lo está diciendo. Pero vamos a responder la palabra está ahí, señor. Ok, Dale. ¿en qué aspecto? ¿En Por qué? ejemplo, Sama, Ujú. sencillamente,
Vamos a irnos, por ejemplo, al libro de Romanos capítulo 9. Vamos a leer algo breve. Dice lo siguiente, voy a leer desde el versículo 10. Dice así, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por la obra, sino por el que él llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, que tiene misericordia. En otra palabra, lo que le está diciendo es, Esaú y Jacob, ninguno habían hecho lo malo. Y yo desde el vientre de la madre elegí a Jacob. Y no es que Dios es injusto, es que Él es soberano. Es como, por ejemplo, yo tengo esta botella de agua. Yo elijo si te la doy a ti, si se lo doy a Junior o a Tommy. O sea, no es que estoy siendo injusto, yo estoy eligiendo a quien yo quiera porque es mía. Y eso pasa con el Señor, con la misericordia. Ahora, yo creo que Dios ha ampliado su misericordia para todos nosotros. Independientemente, tú seas morenito, seas blanco, no tiene nada que ver con eso. Es lo que la palabra yo dice. te hago esa pregunta, Pero porque yo he aplicar esa escuchado misericordia- muchísima gente fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, pero eso se ve Sí, injusto. pero Dios cuando aplica esa misericordia no es injusto. O sea, Él aplica esa misericordia aún siendo justo. Claro. Porque no fue que Él agarró y porque tú pecaste, Amén. Él agarró y te recompensó tu pecando, no. O sea, Él dice que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Aleluya. Pero eso no quita que Dios sigue siendo justo. Sí, Porque porque Él está aplicando justicia mientras está haciendo eso. Amén. Para que la gente no vaya a pensar como que, no. O sea, que aunque yo haga lo malo o yo me porte Es bien, una bien, corriente él se ahí, porte- media- Exacto, media- y él se porte mal, como Sí. quiera él le va a ir bien. No, el Señor no Exacto. está refiriendo Sí, a porque eso. se ve mucho que aunque estamos en tiempo de gracia y uno hace lo malo, Y tú uno sabes- piensa que no va a haber consecuencias Exacto. sobre ¿Y eso. tú sabes el mejor ejemplo de eso? La parábola en la Biblia que dice de los trabajadores, de que uno habían entrado temprano, otro habían entrado tarde, y a todos el jefe decidió pagarle lo mismo. No fue que uno trabajaron mal y que otro trabajaron Es que Él bien, decidió, sino por que Él misericordia. decidió porque Él quiso hacerlo así. Y Él no fue injusto por eso, porque dice la palabra del Señor. Sí, que pero Él para acordó- nosotros puede ser injusto para porque es muy duro yo nosotros. trabajar 5 horas y que tú Exacto, trabajes 2 y pero- que no sé, Pero dice la de palabra manera del humana yo Señor. lo puedo ver injusto. Sí, pero dice la palabra del Señor que le respondió, yo acordé contigo un precio y te lo pagué. Y acordé con él un precio y también se lo pagué. O sea, no hubo Aunque injusticia no, en eso. bueno. Aunque a los ojos de uno Ahí dice hubo como que- misericordia. Exacto. Esa es la Y palabra. la Porque, misericordia no fue injusta. bueno, No. bueno. No puede ser. No fue- Pero justa? es que, es como te digo, que yo trabajé 5 horas y que tú trabajes 2 y que te paguen lo mismo. Es No, que, no suele ser injusto. Es gracia, es favor. Porque Yo no te robé. ahí entra, Sama. Bueno, si yo ahí acordé, entra la justificación realmente si yo acordé de- contigo, por por medio de ejemplo, Cristo. si yo acordé contigo pagarte 5,000 pesos por trabajar 20 horas, ¿verdad? Y tú lo aceptaste, está bien, Ujú. perfecto. Y viene Abigail y yo le digo a Abigail, mira, tú vas a trabajar 3 horas y tú vas a pagar 5,000 pesos. Es mi dinero. Bueno, o sea, es yo lo le que estoy tú quieras pagando de la realmente. misma manera. Ahora, yo lo que estoy teniendo es misericordia con Abigail, que necesita los 5,000 pesos, igual que contigo. O sea, Dios es así. Por eso yo dije al principio que debemos de entender cómo opera la justicia de Dios. Que la justicia de Dios opera de la mano de la gracia y de la misericordia. Ujú. Y si no la entendemos, no la podemos aplicar ni practicar. No. Es que realmente es un tema muy amplio, un tema que abarca demasiadas cosas, porque lamentablemente no se habla de ese tema. Y creo que por eso que tiene a tanta gente como tan embobada y que se como Y a que personas que frustradas. se indignan. Ay, pero mira lo que pasó. Dios no es justo, pero sí él es y justo. frustradas. Es que también. Sí, muchas hay veces. mucha gente en la iglesia que lamentablemente, que creo que está bueno que se hablen de estos temas para abrir Cambiar la cosmovisión a las la personas. mentalidad de las personas y que entiendan la realidad de quién es Dios. Dios tiene muchos atributos. Mira cómo la gente opera la justicia de Dios, Toby. Por ejemplo, si yo humanamente entiendo que tú te en falta y Dios te usa, yo digo, Dios no está con él. Lo que pasa es que los dones son irrevocables. Oye, Dicen eso. escucha, lo que pasa es que los dones son irrevocables. Pero si yo entiendo que tú estás mal y Dios no te usa, yo digo, lo que pasa es que a él le hace falta meterse con Dios para que Dios lo use. Tú mismo emites un juicio. O sea, la Ujú. gente vive
juzgando conforme a su cosmovisión. Y se le olvida que la justicia de Dios te lleva al arrepentimiento, que la justicia de Dios, Él te corrige, pero es porque te ama. Porque nos aún ama. el pueblo no está viviendo lo que es la ira de Dios, que es diferente. Cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad, que es algo completamente distinto a lo que estamos hablando, pero también tiene que ver con la justicia de Dios. Y eso es lo que la persona no sabe. Y debemos de aprender a entender por la palabra de Dios cómo opera la justicia divina, que es diferente a la justicia ¿Y terrena. cuál de ustedes creerían que sería la importancia de la ira de Dios, de la justicia de Dios a nosotros? ¿Qué ustedes opinan en ese aspecto? Porque, como te digo, no es un tema, para mí es necesario, porque, como te digo, si no existiera la ira de Dios hacia nosotros, su justicia aplicada a nosotros, hubiera mucha... Dios es celoso, Sama. no, existiera mucha indiferencia contra el pecado. O sea, yo peco, pero si yo no tengo ninguna consecuencia, si no se me aplica ningún castigo, que ahí va la justicia, si no se me aplica nada, entonces pues, yo voy a seguir Es que es pecando. sencillo, Tommy, Luis y Junior. Cuando tú peques, por ejemplo, y tú no te arrepientes, tú pasas a pertenecerle lamentablemente al diablo y a su demonio. Ya Dios no tiene ni que Wow. hacer nada. Ellos mismos, al tú estar en su reino, te van a destruir, ¿me entiendes? Ni siquiera es Dios. Ahora bien, te diré algo. Escucha esto. La palabra dice, mía es la venganza. venganza. ¿Cómo yo puedo ver la ira de Dios manifestada Yo soy en el el que prójimo? paga. Por ejemplo, Dios es celoso con sus hijos. Y tú agarras y le haces la vida imposible a una iglesia, Elvin, y tú maltratas a la iglesia, porque tú no quieres saber de los cristianos. ¿Qué Dios nos manda? Estése tranquilo, oren por esa persona, pero Él dice, mía es la venganza. No crea... Sí, claro, pero Exacto. no crea que esa persona se vaya limpio. Dios va a aplicar su ira. Las consecuencias. No, Ahora o sea, bien, pero dale, dale, dale. Ya sabes, ¿y profeta. yo? Que yo creo. Exacto. Porque la Biblia, yo sé que Dios va a aplicar su juicio y todo eso, pero la Biblia me está mandando a mí a practicar la justicia. Exacto. Gracias sea, por tocar ese tema. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? ¿Puedo yo practicar la justicia conforme a la voluntad de Dios? O Exacto. sea, ¿puedo yo practicar esa justicia de la cual se está hablando en la Biblia? En cuanto a los ¿Puedo yo principios ser o cuanto- semejante a aquel que me creó? Claro, brother. Sí. ¿Cómo? Tú puedes ser semejante a Dios. Copiando sus principios, mi vida. Eso es sencillo. Tratar, porque aquí nadie es perfecto. Tratar, Tú no tratar. eres perfecto. Pero ¿cómo Sí, tú porque no aplicas la- podemos ¿cómo tú aplicas la disfrazar justicia de Dios, tampoco. brother? Supongamos que usted es pastor y usted agarra... O y- cómo podemos No, aplicar. no, pero más fácil. Yo no tengo que ser pastor para aplicar la justicia de Exactamente. Dios. Yo como cristiano... Ni profeta, ni adorador. Mira, y el tema de la justicia es algo que todos nosotros tiene que ser tema de primera mesa. Exacto. Porque nosotros toditos vamos a tener que pasar por el colador de la justicia. Claro. Ujú. Y cuando la Biblia me está diciendo a mí que practique la justicia, me está diciendo que practique el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a abrir un Que segmento acá ame, para usted que explique ame eso como todo. Dios amaría, que perdone como Dios perdonaría, que tenga misericordia de las personas como Él también tendría misericordia de cada uno de ellos. Esa es la justicia. Porque a veces yo pienso que la justicia es como que algo como que, grande. No, la Sí. justicia es practicar la Exacto, verdad. Tommy. Y tú sabes qué es lo que más me encanta. Se está aprendiendo. Que déjalo. también que es dificilísimo. Nosotros, por medio de Cristo, que lo dice en su palabra, somos justificados. Pero ahora bien, nosotros no necesariamente gozamos de los beneficios de la justicia. Eso es algo que tiene que establecerse en nuestra vida. Es algo que yo tengo que aplicar. Es algo que yo tengo que vivir en mi día a día. O sea, Hablaste por 1250 no, años. es que si yo no practico, como tú dices, si tú no practicas la justicia, tú no vas a ser justo. Porque yo puedo venir aquí como decirte que yo soy justa, pero quizás no, mis acciones estén muy lejos de lo que yo estoy Te diciendo. explico algo, Aizama, de lo que usted acaba de revelar, que yo no sé si tú lo entiendes, pero es profundo. Oye, Te voy a explicar. Escucha esto. La salvación es por usted aceptar a Jesucristo como su único y Señor. Ok, Ujú. bien. Ahora, hay ciertos principios de la justicia que acarrean consecuencias y méritos y beneficios. Por ejemplo, el tú ser salvo, el tú irte para el cielo no te garantiza la prosperidad económica. Hay unos principios que establecen la palabra de Dios de su justicia para garantizarte la prosperidad económica. exacto. ¿Y qué dice su palabra? Él dice, llena el alfolí y probadme en esto. O sea, y probadme en esto. Y ahí hay un beneficio que se desata, ¿verdad? Dice, por ejemplo, el que da al pobre, a Jehová presta. O sea, son los principios del reino que desatan en sí
una justicia de prosperidad a tu vida. Tú sigues siendo salva. Tú Claro. puedes ser salva y vivir bajo la consecuencia de la pobreza. Eso es como la gente que espera que las cosas le caigan así del cielo. O sea, no, que Dios me va a bendecir, pero tú no mueves ni un dedo. O sea, La no sería señora. justo que Dios te lo mandara así. No. Exactamente. Tú puedes estar salvo Exacto. y nunca trabajes a ver si Dios te va a bendecir. Ok, vamos a también, en manera de finalizar, yo considero que, valga la redundancia, Dios aborrece la injusticia, Dios aborrece el pecado. Y como Dios es justo, nosotros tenemos que, creo yo, bueno, considero que como cristianos deberíamos de reflexionar en la justicia de Dios, en la ira que Él tiene, porque Dios al que ama corrige, Dios al que ama aplica su justicia. Y corregir no es ira. Es No, no diferente. necesariamente. Viene siendo como Disciplina. disciplina. Disciplina, aunque tú sabes, a veces Dios te la aplica media... Sí. Es que porque- si lo Sí, vemos sí. desde un aspecto jurídico, eso lo vemos como venganza, porque cuando tú haces una venganza, hay una condenación, eso es para Sí, destruir. pero la palabra dice que Dios a quien ama, disciplina. Correcto. Disciplina, Sí, en pero otras siempre, versiones se siempre, aplica eso. siempre hay una solución. ¿Qué tienen para decir, para finalizar, que a cada uno de nuestros videntes, personas que están viendo Que se este suscriban podcast, es lo primero que tienen que hacer. Antes que nada, que nos apoyen. Sí. ellos nos apoyan? Ellos Tommy, están consumiendo. ¿qué tienes para decir Pero el contenido, que consuman el contenido. ¿Qué tienes para decir, Tommy, de manera de conclusión? ¿Qué consejo tú le darías a las personas acerca de este tema que, como ya habíamos dicho, no se habla mucho, pero es necesario hablar? Bueno, consejo. Todos somos pecadores. Todos de alguna forma u otra merecemos esa justicia que dice que nos toca muerte. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, esa misma justicia nos trajo salvación. Amén. Entonces, la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Aleluya. Incluso, ni como la justicia de muchos de nuestros líderes. Porque mi líder puede decir o tener un pensamiento acerca de cómo debe de ser algo. Pero la Biblia establece algo muy diferente. Yo tengo que analizar la palabra del Señor. Yo tengo que estudiar la palabra del Exacto. Señor. Que mire, que si usted va a un juzgado y le saca la ley, bueno, esa va a ser la ley del cielo. Ese va a ser el filtro que me van a pasar en el Ujú. cielo. Entonces, yo como cristiano, yo como joven, debo de estudiar la palabra, debo de aplicar la palabra, debo de vivir la verdad para poder practicar la justicia de Dios aquí en la tierra. Y que debemos aplicar la justicia como en este relato que, por ejemplo, la vez que la mujer estaba adulterando, que la llevaron la llevaron donde Jesús y la rodearon y la estaban juzgando, el Señor dijo que el que tire la primera piedra, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Yo Se termino- fueron todos de ahí y cuando el Señor en ese momento no la juzgó a ella, Yo termino con esto, Junior. Pero espérate, perdón. Pero algo importante. no la juzgó. Él no la, pero él le dijo algo. Vete y no peques más. Porque la Exacto. justicia no encubre pecado. O Exactamente. sea, la justicia lo mata ahí mismo. Exactamente. Pero, ok, perdón, continúa. No, está profundo, dale. Realmente Dios le decía eso a todo el mundo. Mira, tú pecaste, está bien, vete, pero no lo Exacto. vuelvas a No peques hacer. más. ¿Entiendes? Porque, wow. Para entender un poquito Tommy. la justicia, para entender un poquito la justicia de Dios en la vida de los demás, Ujú. yo creo que las principales personas que pueden entender un poquito esto son los padres, al ver cómo tienen que corregir a sus Exacto. hijos, ¿Tú te aún acuerdas, Tommy? amándolo. O sea, Exacto. cuando yo quiero entender un poquito la justicia de Dios porque Dios nos ve como sus hijos. Como sus hijos. Y hay momentos que Él tiene que aplicar su justicia y nos duele, pero aún su justicia es con amor y misericordia hasta que se nos agote, porque yo creo que todo tiene Sí, un final. porque Así viene es. siendo disciplina. Así es. De verdad que este tema ha sido de mucha edificación para cada uno. Yo he sido muy edificada aquí con ustedes. Agradezco de verdad a Tom y Jeffrey que nos hayan acompañado el día de hoy en este episodio de En la Cruz Podcast. Gracias. Y recuerden, señores, Dios es justo. Su misericordia siempre se va a aplicar, su justicia siempre se va a aplicar de una manera Tarde o temprano. equitativa y sobre todo que nosotros tenemos que tratar de practicar la justicia en nuestro día a día porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios practican lo que Él hace. Así que recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como LC_suficiente En Facebook, la cruz fue suficiente. y en YouTube. Y también en TikTok. También estamos en TikTok, sí, es verdad. LC, suficiente. Exacto. Así que nos vemos en el próximo canal y muchísimas gracias por estar aquí. Bye bye.